La moda no es solo diseño y tendencias, también es negocio, identidad y evolución social. Y para que todo eso funcione, entender su marco legal es clave. Hoy, en No Ordinary People, hablamos con Carolina Albanese, referente del derecho de la moda en Latinoamérica que ayuda a marcas y emprendedores a desarrollar negocios sostenibles y escalables en esta industria. Con una mirada aguda sobre las nuevas regulaciones y el impacto de la tecnología y los derechos de autor en la industria, Caro nos ayuda a entender cómo el derecho puede ser un aliado estratégico en la moda. Me interesa escuchar su opinión acerca de los desafíos de emprender, la evolución del consumo y el futuro de la industria en un contexto donde valores como la transparencia y la ética aparentemente son cada vez más importantes. Carolina se formó en el Fashion Law Institute en Fordham University, tiene una maestría en Derecho del Consumo en la Universidad de Valencia y acaba de ser admitida en el doctorado de la Universidad de Salamanca. Co-creó Fashion Warehouse, una consultora estratégica de moda y sostenibilidad. Desde 2020 dirige el primer programa ejecutivo de Fashion Law en la Universidad Torcuato Di Tella y en UDESA dicta un seminario de Derecho de la Moda para estudiantes de máster en Derechos de los Negocios. ¡Wow! Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. En 2024 este podcast fue reconocido por la legislatura porteña como de aporte a la comunicación social de la ciudad, un reconocimiento que no solo celebro, sino que refuerza mi convicción sobre lo que hacemos acá. Esta temporada además tiene una yapa extra, que es que estoy siendo parte de una incubadora que es Matter, invitada por Luján Hider, de la marca Hider. Es una invitación a gestar proyectos, sostener vínculos y transformar realidades. Algo que vengo intentando hacer con Nope desde el inicio. Gracias por estar del otro lado, por compartir y por seguir siendo parte de esta comunidad. Nunca digo toda la parte como académica formal, pero me parecía que era re importante, porque si no parece como... estás haciendo además historia en un rubro que ahora me contarás cuánto impacto tiene y cuánta importancia, pero cuán tarde también me da la sensación que llegó, ¿no? a decir, che, esto es necesario. Eso. Hola, sí. Gracias. Hola, Sabri, gracias. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sabés que a mí, a veces cuando escucho toda la presentación académica, digo... Me cuesta identificarme, pero a la vez vengo de una familia en la que lo académico era súper importante. Entonces, siempre que inicio un camino en algo distinto, es como que primero pienso en lo académico. De hecho, el formar profesionales en Derecho de la Moda siempre lo pensé desde un lugar universitario, con una institución, por eso Di Tella, por eso UDESA. Soy profesora investigadora también en UADE, donde también tengo líneas de investigación de Derecho de la Moda, siempre acompañada mucho de la academia, por más que el ejercicio profesional a veces no te lo requiere. El Derecho de la Moda es una especialización en una industria que tiene muchos sectores industriales, ¿no? Textil, indumentaria, cosmético y cuidado personal, joyería, accesorios. Es un universo enorme. Si fuese un país, sería la 7ª economía del mundo. Y la verdad es que da mucho que decir. Cuando estamos entre abogados, un poco el derecho de la moda se equipara a lo que en algún momento fue derecho del entretenimiento, del deporte, de la energía. Es especializarse en un negocio. Entonces, primero tenés que conocer el negocio de adentro para después ver cómo todas las cuestiones legales, jurídicas lo atraviesan de manera transversal y ahí empezás a accionar desde el derecho. Pero sí, me encanta, me apasiona mucho. Me sacaste de tema, pero voy a decir algo de eso y después vuelvo, te quiero agarrar chiquita. Tal cual, es una economía tan enorme, y a mí me da la sensación, no afuera, pero creo que en Argentina, como por mucho tiempo, el universo de la moda o del textil se manejó de una manera como mucho más informal que otras industrias. Y bueno, ya me contarás vos cómo desde tu espacio estás ayudando a formalizar eso también, ¿no? Sí, la realidad es que la industria
más que textil, la industria de la indumentaria, sí, que abarca diseño y confección, es bastante informal, no solo en Argentina, ¿sí? En el mundo. Y a veces cuando hablamos del mundo, lo primero que se nos viene a los que un poquito estamos en el tema es Bangladesh, pero no solo Bangladesh, también incluso en Ciudad de Buenos Aires hemos tenido incendios de talleres clandestinos en los que han muerto menores de edad y mujeres, y tenemos actualmente en el país también. Es una realidad muy conmovedora y muy cruel a la vez, y en la que hay cuestiones estructurales que desandar y que transformar. Entonces es un trabajo, la verdad es que es muy, muy profundo. Cuando hablamos de moda parece muy light. A mí cuando se me apareció, yo estaba haciendo mi tesis de maestría en productos médicos y farmacológicos, nada que ver, y apareció Fashion Law in English en mi pantalla de la compu, y lo primero que tuve fue un prejuicio. Dije, ¿qué pavada será esto? Después me tocó lidiar con ese prejuicio a mí, estando del otro lado, ¿no? Con el resto de profesores, de abogados, que hoy por hoy ya me preguntan, che, ¿cómo es eso de derecho a la moda? ¿Podemos hacer algo? ¿De qué se trata? Pero la realidad es que la informalidad es una gran cuestión en el mundo, en todo lo que es confección de indumentaria, y hay otros sectores industriales que son muy, muy prolijos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como la industria cosmética. Pero cada uno tiene alguna cuestión hasta cruel, te diría. Si querés te las cuento. Por favor. La indumentaria tiene... Estoy metiendo en un rabbit hole. La indumentaria tiene la cuestión cruel de esta que estamos hablando, ¿no? De la trata de personas, las condiciones de esclavitud moderna, el trabajo precario. La industria textil, cuando hablamos de los cultivos de algodón con pesticidas que enferman a la gente que trabaja en esos cultivos, con el asunto, por ejemplo, del algodón sucio en China, que una minoría es tratada como esclavos cultivando el algodón en la provincia que más cultivo de algodón tiene, que es Xinjiang en China, y el algodón es el textil que más se utiliza en la indumentaria en el mundo. Si hablamos de la industria de los cosméticos, toda la crueldad animal que tiene, todo el testeo en animales, la crueldad animal, todo lo que es falsificación de cosméticos que tanto daño nos hace. Si hablamos de la joyería, todo lo que es la minería, y también, de nuevo, nos maltratamos entre humanos, el trabajo forzoso en las minas de metales preciosos y de piedras preciosas. Y si hablamos, bueno, también de accesorios, si hablamos de cuero, las curtiembres son bastante contaminantes, pero también el es poliuretano y es plástico, que hoy por hoy se lo vende, y para mí es uno de los ecopostureos más grandes que hay, cuando nos dicen cuerito vegano, cuerito ecológico, y es plástico. Entonces, cada sector tiene su crueldad, como le digo yo siempre. Ahora, es cierto que todos esos sectores con esas crueldades que estás como describiendo generan una cantidad de plata y dan tremenda trabajo. Y dan mucho trabajo. Vos, ¿de qué lado estás? Digo, en el sentido como... Chabón. No, pero ¿a dónde se para un abogado que sabe todo eso, ¿no? Y que por un lado, tal cual, es en defensa... No te estoy preguntando esa pregunta a vos, pero quiero... Sí, pero sí, me la podés hacer. Es para defender a los que están en los talleres clandestinos, es para regular e intentar mejorar el sistema, es protegiendo al creativo que también está, qué sé yo, generando para un área comercial que exige, y que después tal vez estamos produciendo de más y llenando el planeta de cosas que no necesitamos. ¿Cómo entra tu profesión, el abogado que empieza a dedicarse a esto, que decide después de tantos años dedicarse a eso? Pero digo, si hay una que hoy dice, yo quiero esto lo deseo para el futuro, ¿de qué lado se tiene que imaginar o cuál es el propósito? En el derecho nos pasa siempre. Sí, tal cual. ¿Sí? En el derecho siempre estamos en una balanza de qué derecho pesa más y de qué lado voy a estar. ¿Sí? ¿Voy a defender todo? ¿Voy a asesorar a cualquiera? La realidad es que te puedo contestar desde lo personal, que vos me decías, no te quiero hacer esta pregunta a vos. Sí, justo, para mí es fácil contestarla desde mi lugar, porque tengo muy en claro que siempre hablo de la sostenibilidad, y para mí hay una palabra que cada vez más
reúne a la ética, a la sostenibilidad, al compliance, que es honestidad. Cuando hablamos desde honestidad, cuando nos planteamos un negocio desde la honestidad, podemos crecer sanos, crecer fuertes, el negocio va a comunicar realmente lo que hace, va a comercializar realmente lo que hace, y la sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad, es triple impacto. Yo no puedo pensar que es las 3P o medio ambiente, personas o sociedad, y profit, ganancia o economía, sí. El triple impacto. Un negocio que no crece o no es rentable no es económicamente sostenible. Entonces, yo soy una amante de los negocios que crecen sanos, que crecen bien y que se desarrollan, pero siempre y con un objetivo de honestidad o de autenticidad, que es muy difícil. Depende en qué sector, pero por ejemplo en indumentaria, con cadenas de suministro hiperfragmentadas, que podés diseñar una prenda en un país, la tela, no sé, en España la tela viene de Vietnam o de China o de la India, la traemos acá, la cortamos en un taller, los moldes se hacen en otro taller, se cosen en otro taller, se ponen los avíos o se borda en otro taller, entonces es una cadena hiperfragmentada, y si el taller al que vos como marca le encargaste el trabajo, que estás tranquilo porque es un taller registrado, que cumple con todo, que tiene a su gente bien, no llega por tiempo, que en la moda el timing es todo, muy probablemente se lo tercerice, sin que vos ni te enteres, en otro taller que no sabes las condiciones. Entonces, al haber esta hiperfragmentación de las cadenas de suministro, también dificulta muchísimo, sobre todo de nuevo el sector indumentaria, poder llevar adelante un negocio sostenible, auténtico y honesto. Ahora, eso fue empeorando claramente con el paso del tiempo, ¿o no? ¿No? Como la sobredemanda de sí. Colecciones, de esa necesidad de lanzamientos permanentemente. Sí, mira, en algún momento el lujo, o si volvemos muy atrás en el tiempo, 30, 40 años atrás, sí. La realidad es que los viajes de las marcas de acá de Argentina hacia afuera de moda eran para ir, chusmear, traer alguna muestra y traer revistas, ¿no? Todo era más lento. El fast fashion o la moda rápida, en un principio, o es la excusa que nos dan, dijeron que empezaban a generar o a democratizar el lujo, y que no solo los estratos sociales más altos puedan llegar a lo que se ve en las pasarelas, sino que también pueda acceder otra parte de la pirámide social que en otro momento no hubiese llegado. Eso fue como el inicio, si vos querés, del fast fashion y la excusa o el argumento vendible. Y claro, el tener, son empresas grandes las que hacen fast fashion, muy probablemente tengan accionistas en una sociedad por acciones, y ahí me pongo medio jurídica y si te aburrís me decís, pero en una sociedad por acciones los accionistas lo que quieren, y si vos tuvieses acciones o tenés acciones en una sociedad, lo que querés es el revenue, cobrar por las acciones que tenés, por tu inversión. Entonces, en cada cierre de ejercicio la presión por ganar más es más fuerte, y si bien se puede ganar más de diversas formas, la forma de hacerlo más rápido en la moda es vender más volumen a menor precio. Cuando se descubrió eso, todo se empezó a acelerar mucho más, y total hacemos más cantidad. Si no podemos venderlo a full price en el mercado en el que queremos, el container con lo que no queremos se lo mandamos a países en economías de desarrollo que ni siquiera queremos tener presencia de marca, lo vendemos a 2,50 y la gente muere por comprar lo que es basura en otro lado. Me pongo tremenda, pero soy bastante dura en ese sentido. De entender. Sí, me enoja cuando acá mueren por colecciones que en otro país son descarte. No lo puedo entender. Pero eso es un achaque a nosotros como consumidores, ¿eh? Sí, ni hablar. Me parece que hay en general, no solo lo que uno quiere de afuera, que es descarte. Estamos todos como muy metidos, ¿no? Entramos en ese juego de seducción, de necesitar cosas que claramente no necesitamos. Y lo que te escucho y entiendo perfecto lo que decís y me enojo yo también y digo, ¿cómo se frena
cómo se desarma todo eso que hace años se viene como alimentando, décadas y décadas de gestar algo que hoy además, más allá de lo que pasa en Argentina, digo, las marcas de lujo en el mundo son también modelo para otros rubros incluso. Escuchaba como el otro día alguien que hablaba de cómo las universidades, no sé, las Ivy Leagues de Estados Unidos han adoptado el sistema como de esto, de poca vacante a mucho más caro aún, y entonces tenés cada vez menos gente que puede llegar, y en vez de que sea un espacio que hay que pagar para formarse, pero sale mucha gente de ahí cada vez, como de la economía de la escasez de una falsa, ¿no? Es como el deseo generada. ¿Cómo sería desandar ese camino? Bueno, muy difícil, y por eso Francia es un poco pionera. Hay algunas regulaciones con las que estoy de acuerdo, otras con las que no. Francia fue como pionera o faro de luz dentro de Europa en lo que es regular al fast fashion, regular al lujo. La realidad es que las marcas de lujo quemaban la sobreproducción o la destruían de tal manera que no podía ser revendida o vendida a descuento, porque obviamente eso bajaba la reputación de la marca. Y en Francia se prohibió la quema de la sobreproducción y la destrucción de productos de sobreproducción. Y lo cierto es que toda Europa está yendo a regular la sostenibilidad, ya no es opcional. Hay reglamento de diseño, de ecodiseño, hay una cantidad de regulaciones que están entrando en vigencia en muy breve en Europa, y algunas que ya están en vigencia, y específicamente atacan a la industria textil y a la de alimentos, que son las que más desperdicios generan. Una regulación muy fuerte se llama la responsabilidad extendida del productor, y a lo que apunta es, bueno, ya no es que solo te vas a hacer cargo de hasta cómo producís, de qué materiales usás, de informar al consumidor con el pasaporte digital qué es lo que estás vendiendo, sino que también lo que no vendas te va a generar una responsabilidad. Esa sobreproducción vas a ser responsable en plata. Te va a costar. Exacto. Y una medida que me parece sensacional es la prohibición, que todavía no está vigente, de exportación de sobreproducción a países con economías en desarrollo. La ropa sobra por todos lados. En Ghana la entierran abajo de la costa. En Atacama tenemos kilómetros y kilómetros de toneladas de ropa. Entonces es un problema en el que Europa ya tomó cartas en el asunto, lo está regulando muy fuerte, y eso es algo como que encamina en cierta forma. Yo no soy partidaria de la hiperregulación, creo que a veces eso ralentiza el mercado y nos hace como sonsos, como que nos pone, bueno, sigamos esto, y nos encasilla mucho, ¿sí? Pero creo que una regulación devenía necesaria en el momento en el que está surgiendo. Bueno, se me ocurre que Francia también, que siempre, o sea, la moda es un baluarte, ¿no? de ese país, y siempre lo ha sido. La alta costura, es como que es parte de como lo que para nosotros es el mate, el fútbol, el asado, ¿no? La identidad. Es la identidad, es la moda, la gastronomía, y no sé. Pero así todo, sobre todo lo que sé yo de Italia, de haber estudiado ahí y demás, es como esta cosa de que ahora están también animándose a cuestionar a las grandes, ¿no? Los grandes conglomerados de lujo, de esta cuestión porque ellos también fueron parte de crear eso, ¿no? Y por ahí, bueno, no sé, las colecciones se le vende a poca gente, pero después con las carteras salen a producir, y después no estás seguro si lo que hacen, si lo que se vende en el mercado, digamos, de la copia, lo han fabricado ellos o no. Y por primera vez, corregime si me equivoco, como en Italia hubo ahora como un caso, además de descubrir que no sé si era, o sea, engancharon a alguien de Armani en un
uno de estos talleres medio clandestinos, pero además, como habían puesto en evidencia el costo real de una cartera, Dior fue. Dior, que eran, no sé, 50 euros, y que la venden a no sé cuántos miles, ¿no? Y eso fue como una cosa muy, sobre todo porque siempre estas marcas se atribuían justamente el valor de lo fasón, de estar hecho a mano, de que lleva horas de dedicación, y de que es costosa per se, y que, bueno, todo el mundo sabe que hay un overprice, pero que nadie se imaginaba que era tal. ¿Vos crees que eso realmente impacta? ¿Es el rol de una opinión pública o una audiencia que ya no quiere más, que está más involucrada con cuestiones del medio ambiente, o en realidad son maniobras medio políticas para regular? Hay un poco de todo. Ok, contame. Creo que estamos en un momento social en el que la información nos llega tan rápido y tenemos tanto acceso a la información que como consumidores tenemos muchas oportunidades. La reputación de una marca tarda años en generarse, en construirse, y en segundos se puede viralizar una cuestión como esta, que terminó llena de inspectores, todos los talleres que confeccionaban para Dior, para ver cómo tenían a las personas trabajando, y aparentemente tampoco las tenían tan bien. Eran no solo el bajo precio, el bajo precio, muy bajo precio, tenemos que, ya como consumidores tenemos que empezar a pensar un poco. Pero se da un poco eso, y se da también un poco algo de tanto... lo que vos mismo decís, que de las marcas, bueno, pero hasta ahí quiero hacer, ¿sí? Francia, mira, justo yo tengo una newsletter en LinkedIn, ¿no? Y ayer saqué un artículo que hablaba de una regulación de Francia, que es un proyecto de marzo del 2024 en la Cámara Baja del Parlamento francés, en el que se propone a apuntar contra las marcas de fast fashion en cuanto a volumen, en cuanto a producción, en limitarles cuánto pueden producir, a qué velocidad, multarlas. Incluso algo con lo que no estoy de acuerdo, que es prohibirles la publicidad a las marcas que se consideran de fast fashion. Bueno, ese proyecto está en el Parlamento hace un año, como durmiendo el sueño de los justos. Y yo justo en mi artículo me pregunté, ¿y por qué? Bueno, un poco de todo. ¿Por qué? Por eso, porque un poco hay un lobby y hay tantos intereses por detrás, y de nuevo, y vuelvo por ahí al principio, mueve tanto la economía o las economías, que no es fácil parar la rueda. No es fácil, y no hay una voluntad tan concreta. Ni tan clara. Ni tan clara, ¿no? Ahora, me interesa mucho saber cómo te interesaste por eso. Cuando eras chiquita, ¿qué querías ser? Porque tengo que saber esa pregunta, porque después necesito el full circle moment. Si me decís a qué jugabas cuando eras chiquita, yo tengo familia con varios abogados, con varios médicos, y entre esos abogados estaba mi abuelo. Yo soy de Santa Fe, y terminaban las clases y yo me subía, mi papá es piloto, me subía en un avión solita y me iba a Santa Fe a pasar las vacaciones. Y en las vacaciones en Santa Fe me ponía con una maquinita de escribir y me hacía la que escribía demandas. Y todo el mundo me decía, claro, vas a ser abogada. Mi abuelo era doctor en Derecho Penal. Entonces, bueno, vas a ser abogada. Era como obvio. Aparte de 11 primos, hay una sola psicóloga. Todo el resto abogados y médicos. Es muy fuerte. Entonces, siempre como que A ver, cuando terminaba el cole, en el último año de colegio vivía en Colombia, en Bogotá. Y mis ganas eran las de estudiar periodismo. Y soy una hija re obediente. Y me dijeron, no, bueno, vos estudiá Derecho y después te dedicas al periodismo. Todos los abogados obvio que no. quieren disuadir al universo a ser abogados para después hacer otra cosa. Obvio que no, pero aparte obvio que no. Y creo que por eso egresé y empecé con la docencia. ¿Viste en la UBA? ¿Acá te recibiste? Acá en la Universidad del Salvador. En Salvador. Y creo que tengo como una pasión por comunicar,
que nunca terminé de desarrollarla y que la tengo ahí, es como un pendiente, pero... Bueno, ahora la estás desarrollando. La desarrollo en las redes, sí, y con la docencia también. Pero bueno, yo dije, voy a ser periodista. No, vas a ser abogada. Bueno, voy a ser abogada. Entonces, si voy a cuando era chiquita, jugaba con eso. Pero crecí y no era mi pasión. Y obviamente entré a estudiar y entré a trabajar en tribunales. Claro, tremendo. Tremendo. Entré a trabajar en tribunales. Después de tribunales viví en Washington, en D.C., un tiempo y trabajé en la OEA, en el BID. ¿Sola o con la familia? Con mis padres que estaban allá. Volví, trabajé en un estudio internacional muy grande acá en Argentina. Después me fui a una empresa, una multinacional. Y ahí mientras pasaba todo eso te cuestionaba, ¿te gustaba? Hacía? Ni te lo cuestionabas. No me gustaba el derecho, no me gustaba. Pero no te lo cuestionabas. Y me lo cuestionaba desde el lugar de, no, lo que pasa es que no me gusta la justicia, voy a hacer otra cosa. Me fui a un estudio, fui a vivir afuera. No, lo que pasa es que no me gusta el estudio enorme, me voy a una empresa. No, lo que pasa es que no me gusta la empresa, voy al tribunal arbitral. Bueno, fui a mi estudio, no me gustaba lo que consideramos que es el trabajo clásico del abogado, que era atender conflictos y atender litigios. Y la verdad es que me costaba mucho. Me di cuenta y fue un clic en el Mater Dei con meningitis, que dije, no, acá el cuerpo me está pasando factura de algo. Y era que tenía una angustia irresuelta terrible. Y bueno, salí de la meningitis. ¿Cuántos años tenías ahí? 40. Wow. Sí. Hasta los 40 estuviste lidiando... 44, 2017. Sí. 43, lidiando 44. Con esa como... buscándole la vuelta de tiempo. Pero, claro. Y buscando, en realidad, sin darme cuenta qué estaba haciendo, porque hasta hace muy poco tiempo fui casi nada o menos 10 analítica conmigo misma, reflexiva. Siempre como para adelante, Sagitario gachipachi, entonces, bueno, dale. No voy a hacer comentario, pero no puedo creer que vos también seas de Sagitario. Como gachipachi. Como todos los gachipachi que se sientan acá enfrente mío y después me boludean, que yo digo, ¿sos Sagitario? ¿De qué día sos? 15 de diciembre. Mira, un día antes que mi mamá. Sí, 15 de cerramos diciembre. La parte gachipachi, increíble. Sí, y... Claro, no te cuestionás, vas. No, voy para adelante, con un optimismo arrollador hasta que una fuerza externa te frena y te dice, por acá no va más. Y bueno, así fue como cuando haciendo la tesis pasó el derecho de la moda y dije, esto me encanta. Fui y me especialicé afuera, porque si no me especializaba yo no podía ni hablar de derecho de la moda, con la necesidad de tener soporte académico. Obvio. No iba a poder hacer nada si no tenía un soporte, una institución que nada. La primera fui yo en abrirlo, en Ditela, que me abrieron las puertas así, divinos. Siempre voy a estar súper agradecida. Y hoy por hoy también se dicta como optativa en Ditela para estudiantes de abogacía. Qué bueno. Y es buenísimo, sí. Yo sí, soy porque no se egresada imagina. de Ditela, pero de internacionales. Pero la camada de Derecho la primera fue creo que la misma que empecé yo. Sí, están siempre como muy abiertos. Sí. ¿Y ahí te fuiste a Estados Unidos a estudiar? A estudiar en Fordham University, que es donde todo empezó, en el Fashion Law Institute. Y ahí fue como una cuestión revelada, la verdad revelada. Total, serendipia, como quieran decirlo. Yo dije, yo sigo haciendo esto, yo no hago más lo que hacía. Los conflictos ajenos. No más. Pero vos, ¿a qué derecho Porque, ojo, te pero ¿Era como civil, comercial? Todo patrimonial, familia? Civil, comercial. Familia hacía mucho, mi mamá, la verdad es que nunca me gustó. ¿Tu mamá también abogada? Obvio. Claro, tu papá era piloto. Mi mamá abogada, mi abuelo abogado, mis tíos abogados, sí, primos abogados. Y no dedicarte al... Ojo, que desde el derecho de la moda también te dedicas al conflicto, claro, si querés. Pero yo fui ahí... yo encontré como dije, pero acá me puedo zafar perfectamente.
Y creo que no me lo planteé de esa manera. ¿Pero qué fue lo que te gustó? Porque en realidad seguía siendo derecho, no necesariamente era periodismo, que era lo que vos creías que no querías hacer antes. ¿Cuál fue lo era mágico? Divertidísimo. Era divertidísimo y es un área creativa. Claro. Todo lo que es propiedad intelectual habla de la creatividad y estás metido. Pero yo hago mucho contratos y los contratos es el mundo más la parte más creativa del derecho es la contractual. De hecho, uno de los principios de contratos es podés hacer lo que quieras mientras no sea ilícito. Vos en contratos podés hacer el contrato que se te ocurra, no tiene por qué estar legislado mientras no sea ilícito. Entonces, para mí es un mundo en el que vuelo feliz. Y poder tomar un negocio, una marca que esté crecida o que esté creciendo, que esté bien plantada en un país y poder asesorarlo, desarrollar, que quiera ir a otro lado, me encanta. Toda la parte de negocio me divierte mucho. Cuando tomaste esa decisión y ya sabías que querías volver, ¿por algún momento pensaste por ahí no hay nada para hacer de esto en Argentina o al revés dijiste sí, obvio, yo voy no hay nada para hacer? Claro. Empecé, yo hago mucho con Susi Bellognol, trabajo mucho, que ella en 2013 hizo una jornada acá en la Austral de Derecho de la Moda, pero la realidad es que hasta el 2021 no nos conocimos con Susi. Pero a mí lo que más me encantó es que no hubiese nadie haciéndolo. Claro. Y que era un gran desafío, que fue un laburo que hice sola totalmente, tocar puertas, contar lo que estaba haciendo y obviamente a través de gente que me conocía me decía, che, Caro, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces? Y estar abierta a poder empezar un camino muy difícil, porque desde el derecho siempre somos muy prejuiciosos y el rol de abogados y abogadas es muy formal, estructurado, adentro de la caja. Y yo venía a romper todo eso. Y la verdad es que sí, si te digo, no, fácil no fue. Y fácil no es. Yo tenía uno de los objetivos que decía, bueno, en el Colegio Público de Abogados tenemos que tener un instituto, o sea, los estudiosos del derecho, tiene que haber un instituto como hay de civil, comercial, de derecho de la moda. Mi mamá miraba como... Y hoy lo tenemos, en noviembre del 2023 lo creamos, hicimos el primer congreso latinoamericano en el Colegio Público de la Abogacía y está bueno, es como que... ¿Quiénes fueron tus aliados cuando volviste? Pues se me ocurre que tu primer contexto hacia alrededor, por ahí te miró... Mujeres fueron mis aliadas. Bien. Mi contexto, sí. Tu contexto. Mi mamá me decía, vos haces comercial, no derecho de la moda. No mami, yo hago derecho de la moda. Hoy por hoy es re fan mía, pero... No, siempre fue fan. Lo que pasa es que, sí, claro, era como una cosa, como vos decís, muy fuera de la caja, sí, para un abogado. Sí, total. Pero mira, mis aliadas, Banco Comafi, no sé si puedo decir, sí, claro, pero Banco Comafi, yo estaba en un congreso en la Universidad de Palermo hablando de sostenibilidad, que considero que tiene que estar en la currícula de estudiantes, sí, de diseño en el año 2018, por ahí, y me ve una amiga de la infancia de una de mis hermanas, yo soy la menor de 3 mujeres, y le pregunta a mi hermana, ¿qué hace tu hermana? No, hace derecho de la moda, porque, bueno, fue a un congreso, estuvo ahí exponiendo. La quiero como asesora del banco, como referente de derecho de la moda para emprendedores. Y ahí fue como el primer que me senté con Viviana y con Sil. Y Sil me miró y me dijo, ¿cómo es tu Instagram? Ana Caro Albanese, _. Vos sos Caro Fashion Lawyer. Bueno, así fue Caro Fashion Lawyer, me bautizaron ahí. Y ellas me llevaron al lanzamiento de Digitalizadas, una comunidad de mujeres para emprender online. Y a partir de ahí no me fui de esa comunidad, me hice muy amiga de Sol Flores, que es la fundadora, y después mucho desde lo académico. Y con mi socia creamos Fashion Warehouse y dijimos, primero nos llegaron los clientes, como que nos empezaban a hacer consultas de asesorías de sostenibilidad, cómo escalo sostenibilidad. Claro, eso es lo que te quería preguntar, ¿qué fue? Vos viniste como con una bandera nueva
a un poco ese objetivo tuyo de formalizar también muy desde el derecho, sí, y de la necesidad del título, ¿no? O de la academia. Querías que fuera reconocido en el colegio de abogados. total. Pero digo, después, la vida misma, ¿cuáles fueron esas necesidades, ¿no? Esas demandas que empezaron a surgir, que después hay que ver si eso hubo match con lo que era lo que vos pensabas, o vos te tuviste que adaptar. Che, mirá, me están pidiendo esto, la verdad no lo había pensado. ¿Cómo fue que empezó a pasar eso? Y de ahí imagino que surgió Warehouse, Fashion Warehouse, y todo lo que fuiste haciendo después, las clases en las universidades. Sí, yo ya clientes algunos tenía por ahí de blanquerías, de tiendas de blanco, de textiles y eso, y la verdad es que un poco conocía. De tu mundo anterior. De mi mundo anterior. Okay. Y después, la realidad es que a partir de cómo empezar a que me conozcan, empezaron enseguida a consultarme más que nada por el lado de la propiedad intelectual, de la protección de las ideas, de la protección de la creatividad, de la protección de la marca. Vino mucho por ese lado. Y mi fuerte siempre profesional, y ese fuerte, a ver, lo desarrollé a partir del derecho de la moda. Mi fuerte siempre fue el contractual, societario. Entonces, también era medio que al hablar de quiero registrar mi marca, ¿y cómo tenés tu negocio? ¿Y qué relación tenés con tus proveedores? ¿Cómo la manejás? Entonces es un poco un ida y vuelta de una asesoría de esas cuestiones, ¿no? Mi socia hace compliance, y compliance acá es todo un programa de ética y compliance, es como plantearles que pongan una bandera en la luna. Claro. A las marcas pequeñas. Hoy por hoy la necesidad de un programa de compliance y ética en las compañías es para licitar, para participar de una licitación pública. Entonces no les interesa mucho. Y es como educar también a la gente en por qué es importante. Por qué es importante, exacto. ¿Y por qué es importante ser sostenibles? Bueno, hoy por hoy la realidad es que esa pregunta ni la hacen porque como está de moda. Sí, ese es otro aspecto que quería entender, como sentís que es genuino. Bueno, el tema de la propiedad intelectual o de los contratos societarios, que yo entiendo que la gente inmediatamente vio la necesidad y absorbe y dice qué bueno que hay alguien que me pueda ayudar con esto. Ahora, el de la sostenibilidad, el de la trazabilidad de los productos, ¿es algo que vos sentís que hoy es más genuino o realmente es como, bueno, un greenwashing, por decirlo de alguna manera, de que, bueno, me lo pide el consumidor o me lo pide, no sé, bla, para formar parte de otro bla, sí, y en el fondo pasan las dos cosas? Okay. Tenemos el cliente genuino, que para mí cuanto más chiquitos y más nuevos son... En general más genuino. Y en general es más genuino y es mucho más fácil escalar la sostenibilidad, porque tenés que empezar con mapear procesos y en todas las áreas. Muchísimas veces es... ¿Vos nos podés decir qué estamos haciendo sostenible como para comunicarlo y para...? No, y no. Y no. Porque no estás haciendo nada. Es holístico, claro. Bueno, nos pasa. Vamos a lanzar tal producto sostenible. Bueno, a ver, contanos, ¿qué producto es? ¿Por qué? ¿Qué procesos tiene? Bueno, los acompañamos en todo eso, y queremos hacerle este empaque de plástico impreso con químicos, y pero es el empaque porque es todo. Entonces, el entender que es todo implica prevenir también, porque el día de mañana, como consumidores, de nuevo, estamos bastante informados y les llegan los comentarios, claro. Che, pero esto viene envuelto en tal papel que es cero sostenible. ¿Qué haces después con el exceso que tenés y le vienen esas preguntas? Ay, me vino esta pregunta. Sí, obvio te va a venir la pregunta. Somos consumidores mucho más ávidos de respuestas de las compañías. Sí, somos más sabios, estamos más atentos. Yo, produciendo podcast para marcas, siempre lo que les digo a los clientes es:
ya nadie consume algo solo por ese producto o por ese servicio que vos ofreces. La gente quiere entender qué hay alrededor de eso, qué hay para atrás, cuál es tu política de sustentabilidad, cuál es tu política de género, de qué lado estás parado, ¿no? Un poco. Y ahí me encuentro muchas veces con que en el fondo no tienen nada para decir, o tienen miedo de salir a ser tan transparentes como ese consumidor lo necesita y lo quiere y lo demanda hoy, porque hacen agua, saben que hacen agua. Entonces, ¿qué pensás o si vos pudieses como, no sé, proponer realmente como los 10 puntos, los 5 puntos, los que vos digas, para empezar a construir genuinamente, seas que empezás de cero, que bueno, ahí va a ser más simple si hay voluntad, sea que ya tenés una compañía enorme creada, que entiendo que ahí, obvio, hay que desandar algunos procesos, pero seguramente es viable. Sí. ¿Cuáles serían, ¿no? como ese punteo de steps que deberíamos tener como para apuntar a una industria como más sana a largo plazo? Revisión de la misión, visión y valores de la compañía, o generar, si soy nuevo, una misión, visión y valores acordes a una mirada hacia un futuro sostenible, de triple impacto. Ese es el punto número 1. Cuando estamos en compañías ya crecidas y les decimos, bueno, hay que revisar, pero ¿cómo? Uy, no, y es como un punto pero es un punto crucial, porque si no, no hay bajada de eso. Cuando uno inicia el camino de la sostenibilidad, es la compañía la que lo inicia. Si hacemos el perdigonazo de tiro un producto al aire, no es auténtico, no es honesto. Y después el siguiente punto es hacer una bajada de procesos, de áreas, encontrar oportunidades de mejora y a la vez no es solo endógeno, porque tengo que empezar a mirar a mis proveedores. Cuando empiezo, no solo es la mirada interna de la compañía, sino también empiezo después de la mirada interna, empezar a ver hacia afuera. Si yo hago todo genial, tengo a mi gente bárbaro, soy rentable, pienso en los materiales que utilizo, pero mis proveedores tienen trabajo precarizado, bueno, tengo una pata floja ahí. No digo está mal, porque es imposible la sostenibilidad del 100%. Imposible, no existe. De hecho, no podríamos estar acá hablando. Pero sí ser conscientes y buscar honestidad, autenticidad y coherencia. Ahora, eso me imagino que cuando ya sos una empresa enorme y tenés como que replantear, la respuesta es, bueno, pero es muy costoso. Es muy costoso y muy largo, son procesos largos. Es muy costoso, pero es necesario. Ahora, si yo soy una compañía que estoy local, que no me importa, que me voy a quedar acá, bueno, por 10 años seguramente me animo a decir que no te va a pasar nada. Pero si sos una compañía que quiere vender afuera, que quiere crecer, que quiere permanecer más de 10 años, tenés que hacerlo al camino, no queda otra, ¿no? Hoy por hoy, por más que está de moda, nos damos cuenta que cada vez hay menos lugares en los que la sostenibilidad es opcional. Qué bueno eso. Sí. Sí, porque, quiero vender en Europa. Bueno. No es fácil vender en Europa. Y en 5 años, si no sos sostenible y no cumplís con toda la regulación, no entrás. Eso es uno, ¿no? Marruecos es un país que se viene adaptando a la legislación europea hace 10 años. ¿Por qué? Porque es uno de los principales proveedores de Inditex. Claro, de Zara. Claro, entonces todo lo que es fabricación, comercialización de textiles, de indumentaria en Marruecos está todo totalmente adaptado a la legislación europea. De hecho, van adelantados. Están cumpliendo requisitos que todavía no están exigiendo. ¿Por qué? Porque ya saben lo que viene y quieren tener ese mercado. Ahora, pensando en eso que decís, se me vino India a la cabeza, ¿no? Y cómo, por un lado, hay este boom
de economía y de desarrollo y de que se vuelve un mercado en sí mismo para marcas de lujo y demás, y en paralelo como esa aberración de los talleres, de niños trabajando, de gente como esclavizada. Los cultivos de algodón. Los cultivos también. de algodón. Sí. ¿Cómo ves eso como en el mapa medio global? O sea, ¿es realmente un interés de India de sostener? Digo, ¿hay un momento en el que eso va a terminar? No. No creo. No. Me da mucha tristeza Claro. decírtelo, pero no creo. No veo que India sea una economía que esté apuntando a cuidar A su propia gente. Sí, no por ahora. El tema de los cultivos, no me sale ahora el lugar en India donde están los cultivos, es tremendo, es devastador. La cantidad de personas que trabajan en el cultivo, pero además los pueblos tienen ya los suelos intoxicados, las napas, el agua, es durísimo. Ahora, esa gente no está produciendo para el mercado local. No, Es todo para afuera. Todo para afuera, gran parte para afuera, ¿no? El consumo... Hay consumo local porque son muchos, Claro. Es mucha cantidad de gente. Sí, sí. Pero obviamente es mucha cantidad de gente, pero los recursos están distribuidos de manera muy... Desequilibrada, sí. Hay, no obstante, como cambiando un poco, pero Sí. digo, hay como un destello de... ¿no? Cambiando en cuanto al eje de la sustentabilidad, pero en el fondo pasa también, es transversal. Como yo no sé si tuvieron que ver la falta de diseñadores medio estrella o viste todo el cambio de las casas de Gucci, que se va de acá, que él se va de allá, que Chanel no tiene a nadie. Y hace unos años acá, incluso en las alfombras rojas y o sea, las celebrities han empezado a usar como piezas de archivo, o sea, Sí. o sea, no solo el vintage usado en la calle, sino además esta cosa de la recuperación de una prenda con una historia alucinante de diseño de hace, no sé, 20 años, 30 años, 40 años atrás. ¿Vos lo ves eso como una cuestión como más de moda, de decir, no sé, se volvieron a usar los 90s o nadie está diseñando como fulanito, o hay realmente una toma de conciencia de decir, che, no sé, no me interesa tanto tener lo último, me importa realmente el valor de esa prenda o cómo me queda la prenda o la historia que transmito con eso? Hay mucho de conciencia que me parece fascinante porque obviamente el mundo celebrity influye. Son influencers, claro. Pero son influencers desde hace, no sé, 1000 años. Desde siempre. Son los primeros influencers. Entonces, esa toma de conciencia a mí me parece súper interesante y súper enriquecedora. A veces no me gusta. Hubo una Kardashian que se puso un vestido de Marilyn Monroe, que era, claro. Sí, ya hace unos años. Que medio que se desgarró. Se descosió todo el vestido y ella tuvo que... Ella fue, creo que, la primera que se supo que usó el Ozempic para adelgazar 8 kilos. Entonces, en 2 minutos. En la balanza lo pongo y digo que es bueno y que no. Cuando las piezas están en un museo, era en Ripley's, entonces era como polémico. Pero, por ejemplo, las piezas que entran en el acervo del Met no se usan, no salen del Met, son parte del acervo del museo. Sí me parece interesante lo que hacen las celebrities genuinamente. Sí, que a nosotros promueven. todo nos parece, en realidad, a ver, al consumidor medio. Sí. Todo le parece genuino, no sé si se plantea mucho. Yo lo planteo porque empiezo a buscar y de dónde estaba el vestido y dónde... Claro. La realidad es que para el consumo medio y para que llegue esa noticia de lo vintage está bueno, me gusta.
Y me parece como una movida interesante también desde las marcas de lujo. Y Claro. es un poco lo que hablaba y pensaba hace un rato sobre los nuevos paradigmas de lujo, ¿no? Que no tienen nada que ver con tener la marca grande acá y que fue fabricado no sé dónde y que no me lo planteo. Hace ya como 5 o 6 años los paradigmas del lujo cambiaron. Sí. Algunas cuestiones de escasez siguen siendo, pero el lujo silencioso, Sí. el lujo cuidado, el que pienso la calidad, el material, el que pienso la historia, que vos mencionabas que tiene un producto determinado, o la historia de la marca que me lleva a querer ese producto y no otro, que hoy por hoy es más importante que el producto en sí. Son todas cuestiones que están haciendo conocer la trazabilidad. Si la marca es transparente, hay marcas que son de nuevo lujo, pero se basan, no sé, reformation, se basan en transparencia. Me parece que son todos nuevos paradigmas que están jugando muy bien y esa onda de usar lo que ya fue usado entra en ese conjunto de nuevos paradigmas de lujo. Si va a ser una moda pasajera o no, lo sabremos en un tiempo. Para mí se ve cada vez más. O sea, ¿cómo hace uno para entender si es una moda o si realmente es una nueva construcción de cuestiones culturales que están como muy enraizadas y que están empezando a cambiar? Con el paso del tiempo es una, ¿viste? Los ciclos de la Pero moda son las ¿cuánto curvas de tiempo? Gauss. 5 años. Okay. ¿Sí? 5 a 10 años. 10 años ya pasa a ser algo muy estable en moda. Muy estable. 5 años ya sabemos que va a quedar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como para que el que está escuchando... Los la que ugly está escuchando. shoes. Ok. Los ugly shoes que al principio eran un horror, que no los podíamos ni mirar, que no, bueno, y que son esas micro tendencias que suben así, bajan, y vos decís, bueno, esta subió, bajó y se fue. Y esta subió y esos consumidores rezagados siguen estando y después se vuelven como un clásico. Claro, obviamente el diseño de ese inicio se va adaptando, Sí. pero se va como normalizando. Se van normalizando. Hoy por hoy para mí una micro tendencia son las bermudas de jean enormes que llegan abajo de la rodilla, que es una vuelta de los 90. Sí. Yo me lo acuerdo a Maradona con eso. Bueno, el grunge era medio eso. Claro, entonces vuelve adaptado. ¿Cuánto va a estar? No, para mi percepción no va a estar mucho más, porque la tienen las generaciones, la Z, lo están adoptando los que mucho. no lo vivieron antes. Claro, lo están adoptando mucho ellos y están en una edad todavía los Z en la que son más vertiginosos. Ahora me hiciste pensar en la curva de talles. Sí. Eso te hablo todo lo que también, quieras. por favor. Todo lo que quieras. No, porque es un tema que siempre genera mucha polémica. Yo trabajé muchos años, no trabajé en Jazmín Chevar, pero en la parte de CRM de la marca. Y siempre, como obviamente, los clientes, ¿no? La clientela es la que te viene a traer siempre el problema de la curva, que yo entiendo que está regulado. Ahora te cuento, nunca estuve en la parte de confección, quiero entender, pero después por alguna razón nunca se cumple o sea, la gente va a los locales y no encuentra talles. ¿Por qué pasa eso? Hasta 2019, hasta diciembre de 2019, teníamos en el país 12 legislaciones distintas de talles. Muchas marcas usan la guía de talles Zara. ¿Sí? Okay. Otros, hay unas normas IRAM normalizadoras de un instituto normalizador que es 7300 el número, que nos da ciertos parámetros de medidas de indumentaria para hombre y mujer. En diciembre de 2019 se sanciona la Ley de Talles de Indumentaria Argentina, y la Ley de Talles de Indumentaria Argentina lo que dice es: tenemos que hacer un estudio antropométrico que nos diga, en un muestreo de población del país, que nos diga más o menos cuánto mide un talle pequeño, un talle mediano, un talle grande, un talle extra grande, cuántos talles tenemos de hombres y mujeres a partir de los 12 años, incluido calzado. Ese estudio antropométrico se hizo, en el INTI está el escáner con el que se hizo.
tomó medidas de aproximadamente 80.000 cuerpos alrededor de, recorriendo todo el país. Un escáner que en segundos te tomaba la medida de cuerpo, voluntario, el que quería iba y ponía y lo medía. Y después de ese estudio antropométrico iba a surgir, que todavía no surgió, el estándar unificado de talles de indumentaria, el SUNITI. Ese estándar, para eso se tiene que formar un consejo consultivo interdisciplinario con diseñadores, representantes de marca, representantes del sector público, que establezca el estándar de talles de medida. Ese estándar es el que va a ser obligatorio de cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que si surge que tenemos una curva de 8 talles, ¿todas las marcas tienen que vender la curva? No. La ley ni la reglamentación que salió en el 2021, ninguna obliga a hacer toda la curva, ¿sí? A cumplir. Claro, ¿sí? pero no pasa eso. No, es que no Claro. está vigente, pero no está efectiva la norma. ¿Por qué? Porque nunca salió el estándar. ¿Por qué? Por voluntad política, nada más. Se tiene que formar un consejo consultivo que no se forma. ¿Solo depende o le echamos solo la culpa o le achacamos al sector público que no esté? No lo sé, no creo. ¿Por qué? Porque a las marcas de indumentaria también les cuesta adaptarse a esa norma, les cuesta en energía, en recursos, en dinero. Entonces, ¿hay ganas de tener que empezar a cumplir? Obviamente que va a haber un periodo de adaptación a la norma, más como es la moda, ¿no? Mínimo 9 meses, me imagino que tiene que haber mínimo para adaptar a las colecciones que vienen y demás. ¿Hay voluntad? Poca. Claro, y cuando el sector privado tiene voluntad, el público no, es muy difícil. Cuando el sector público tiene voluntad, sale o sale como el Kini 6. Ahora, cuando ninguno de los dos, hay un tire y afloje, o ninguno de los dos, y seguimos esperando. Sobre todo porque es toda esta data que me estás dando, la sabés vos, que sos totalmente insider, pero creo que el consumidor, o sea, hay una demanda del público porque creo que hay disconformidad con esta situación de que seas el talle que seas en el fondo. No hay parámetro, eso que vos decís que deberías, si sos un medium, deberías ser medium en cualquier lado, o sos pequeño en cualquier lado. Pero además hay personas que ni siquiera consiguen prendas en cualquier negocio, de Exacto. cualquier espacio en donde deberían ir a conseguir. Sí, pero, sí. Entonces no se están sintiendo, pero la gente no sabe, para mí, esto que acabas de contar, de que este estándar no se aprueba y que por eso no hay una regulación que se esté volviendo efectiva en la calle. Sí, y de hecho hay mucha gente que me dice, ay, ¿por qué no se cumple la ley de Claro. talles? Bueno, porque no está efectiva, o sea, todavía no la tienen que cumplir. Pero yo estoy segura que el 99% de las personas no sabemos eso. No, y otra cosa interesante es... Que ahora que lo sabemos tenemos que demandar que el sector privado y el público se acomoden y cumplan lo que se salga acordó. el estándar, Claro. que salga el estándar, que nos pongamos las pilas con eso. Pero, por favor. De nuevo, no van a tener que hacer toda la curva de talles. Y No. para mí tiene beneficios. A ver. Agiliza procesos. En los talleres, yo pienso, Sí, claro. todos van a tener más o menos los moldes con las medidas. Pero eso es porque no quieren cambiar sus propios moldes o la manera en la que vienen haciendo las cosas durante todos estos años, o porque hay un beneficio en vestir a distinto tipo de gente. Como no debería, la lógica no indica decir, bueno, si puedo vestir a mayor cantidad de gente, mejor, porque voy a vender más. En un mercado grande, sí, en un mercado chico. No, nosotros Claro. somos un mercado pequeño. Sí, muy. La realidad es que nuestro mercado de indumentaria es pequeña, los precios son altos, la presión impositiva es altísima. Entonces, para la industria de la indumentaria, decirle, bueno, y ahora cumplime con los 8 talles, hacé talles para todo el mundo, y después no te aseguro que los vendas, es tremendo. Y de nuevo tenemos esa sobreproducción y ropa sin vender. Entonces es como un poco entrar en el rulo y no salir de ese rulo. Para mí está bien que no obliguen a hacer toda la curva de talles y creo que incluso va con el ADN de la marca. Bueno, Claro. yo puedo hacer de este talle o quiero hacer de este talle a este talle o puedo ampliar mi curva.
Está bien, pero es tal cual. Eso te permitiría tener la cantidad de curva que quieras, pero estandarizada y que para el consumidor sea más simple saber qué talle es y entrar a un lugar. Para los negocios también decir, che, mira acá la cantidad de público que tenemos o la cantidad de demandas sin cubrir que tenemos. Es que yo creo que eso pasaría. Eso seguro. va a salir 7 de cada 10 personas que van a comprar indumentaria se frustran, el 70%. Entonces, ahí hay un nicho no cubierto. La ropa adaptativa o para personas que tengan alguna patología, alguna discapacidad, que no puedan atarse los cordones o que no puedan subirse un cierre, no hay acá, no hay. Está bajando inclusiva que cerró, pero es otro nicho que en el mundo se ve y se aprovecha, pero que acá la verdad es que es muy difícil. Son todas cuestiones que responden también a un mercado chico y a consumidores que muchas veces preferimos comprar afuera que comprar acá. Sí, creo que puede. Sí, el que puede comprar afuera y comprar acá, pero creo que no somos orgullosos, o sea, no somos nacionalistas en cuanto a nuestra industria. No sé, porque yo ahí creo que en general igual comparto que es un bueno, ahí vamos a entrar en polémico, otro universo, de que yo creo que hay como en general el argentino un falso nacionalismo en general. Esa es mi opinión mía. Pero en particular en el tema del diseño, yo creo que está clarísimo que hay mucho y muy lindo diseño argentino, que hay mucho talento, no solo en la moda, en el diseño todo. De muebles, digamos, hay gente creativa. Entonces yo creo que eso es un espacio en el que sí nos da placer y los que hemos vivido afuera siempre fuimos elogiados con prendas argentinas. Sí. Yo creo que un poco eso, no sé si pasa tanto por ahí, sino por... creo que son valores como que están mucho más ligados a esnobismos que no terminan de movilizar y de crear una solidaridad entre todos que encaucen proyectos como este, que en el fondo no van a cambiar nada para los que hoy ya encuentran ropa para ponerse, pero que van a asegurar de incluir a una serie de personas, como decís vos, a un 70%, que es enorme el número, de gente que se está sintiendo excluida, que tal vez podría comprar, porque ni estamos hablando de la gente que no alcanza para comprarse lo que sea. Entonces, creo que ahí mismo el verdadero nacionalismo también debería venir de los productores, de las marcas que hacen el Made in Argentina supuestamente, ¿no? Sí, encontrar y ser genuinos en sus valores y darle respuesta a su gente. ¿Qué pasa que no quieren vestir a todo el mundo, ¿no? Y deseo que vos, con tu capa de superheroína, de fashion lawyer, también puedas resolver esa cuestión, porque me parece que, y ahora con lo que me acabas de decir de esta cuestión de que no tenía la menor idea de la curva de talles, que lo que falta es que se pongan de acuerdo y saquen ese sistema, ese estándar. Me parece como, invito a que la gente lo reclame. Sí, en algún momento me dijeron, ay, se derogó la ley de talle, ¿viste? Cuando cambió el gobierno, que era que derogaban todo, se derogó. Y dije, no, la ley de talle nadie la tocó, nadie la derogó, sigue vigente, pero no está efectiva. Vamos a lanzar una campaña de ¿sabés que sí? Dale, bueno, te reacompaño. Mira, te voy a contar algo. Con el cuero, yo soy fan del cuero vacuno argentino, porque es un descarte de la industria cárnica. Bien. Y no me gusta para nada lo que no es cuero y te lo venden como cuero. Alternativas de cuero sanas, entre comillas, son pocas, porque a veces cuando aglutinan el material con plasticola es plástico, es lo mismo. El café, pero aglutinado con plasticola es plástico. Y escribí un artículo, una ley de cuero para Argentina, manifestando esta necesidad de una norma que prohíba que le digan cuero a lo que no es cuero, que lo empecé como una campaña en redes de las cosas por su nombre,
es legislación que en Brasil está desde el 65, desde 1965 en Brasil tienen esa ley, pero está en España, en Portugal, en Italia, en Bélgica, en Francia, en muchos lugares, protegiendo a esa industria. Yo lo veo más que de protección a la industria, por supuesto que sí, pero también lo veo como protección al consumidor, que no nos engañen más con que es algo vegano, veggie, eco-friendly, cuando es algo totalmente nocivo. Y estoy re contenta porque un senador tomó mi artículo y presentó un proyecto de ley. Te felicito. Que está ahí en comisión. Sí, ojalá le den bola. Ojalá le den bola. Así que con esto, ¿por qué no? Recontra. Yo creo que lo que nos acabas de... A mí me iluminaste con algo que no sabía. Creo que me da la sensación que no estoy sola en eso y que lo tenemos que hacer. Tomemos ese cetro. Me encanta. ¿Cómo no? Gracias, Caro. Sos una genia. No. Me quedaría horas. Gracias a vos. Sos el oráculo de todas mis preguntas. Cuando quieras, vuelvo, charlamos por el canal que quieras. Dale. Todos los canales abiertos para vos, Sabri. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Igual. Gracias.